Hola, amigos de su canal Misterio y Curiosidades. El video de hoy trata sobre 6 personas únicas y distintas en todo el mundo. Parte 1. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Sin más, comencemos. Puede que no lo creas, pero es muy posible vivir una vida sin algunas partes de tu cuerpo. De hecho, algunas de estas personas demostraron que podían sobrevivir sin sus pulmones e incluso sin su corazón. Así que echemos un vistazo a este video. Número 1. Tina. En 2012, descubrió una llaga en la nariz. Cada vez que giraba la cabeza hacia la izquierda, experimentaba goteo nasal, entumecimiento en el lado izquierdo de la cara y picores persistentes. El picor empeoró hasta octubre de 2013, cuando fue al médico, quien le dijo que tenía un folículo piloso infectado. Sin embargo, en enero de 2014, Tina notó un bulto en un lado de la nariz. Acudió a un especialista en nariz y garganta, pero le dijeron que solo era un rasguño. El bulto siguió creciendo durante los meses siguientes. A pesar de probar 6 antibióticos distintos y usar varias pomadas, su nariz simplemente no mejoraba. Tina estaba cada vez más preocupada y acudió a un otorrinolaringólogo en Dallas para que le hicieran una biopsia. En abril de 2014, cuando el médico llamó con los resultados, le dio la devastadora noticia de que tenía cáncer. Estaba conmovida y sintió que su vida y la de sus hijos pasaba ante sus ojos. Tina se sometió a una rinotectomía parcial, en la que le extirparon parcialmente la nariz y siguió haciéndose exploraciones y biopsias. A pesar de que los médicos le extirparon las 2 primeras capas de tejido del interior de la nariz durante la operación, el cáncer resultó ser mucho peor de lo que había pensado inicialmente. Los médicos recomendaron radioterapia, pero Tina no quería pasar sus días en tratamiento, quería cuidar de sus hijos. Así que se puso en contacto con los centros de tratamiento de cáncer en América y, una semana después, estaba en Chicago viendo a un especialista en mano y cuello. El médico descubrió que aún había células cancerosas. Así que Tina se sometió a otra rinectomía parcial. Tras varias operaciones, Tina fue declarada libre de cáncer, pero con altas probabilidades de que regresara. En lugar de seguir sometiéndose a operaciones, Tina tomó la difícil decisión de extirparse totalmente la nariz para reducir el riesgo de reaparición del cáncer y mantenerse a salvo. A pesar de los cambios que tuvo que enfrentar en su apariencia, a día de hoy, Tina decidió dar prioridad a su salud y bienestar. Número 2. Eric Ramírez. Eric Ramírez, colombiano de 22 años, es más conocido como el Gol de Calaca, con un montón de tatuajes terroríficos por toda la cara y el cuerpo. Tras la muerte de su madre cuando tenía 12 años, este aficionado a la modificación corporal empezó a transformarse. Primero se tatuó la cara de su madre en la espalda y luego quiso parecerse a una calavera humana viviente. Eric hizo que un amigo tatuador le cortara la punta de la nariz y las orejas, lo que le dio un aspecto extraño que se hizo viral en internet. El hombre, que es padre de un niño, dijo a los reporteros de Lost Informantes que planea cortarse los genitales para quedar totalmente plano, como un esqueleto putrefacto. Explicó que todo el mundo es igual, así que no importa si eres un niño, una niña, un hombre o un anciano. Ramírez habló de lo mucho que pensaba en morir y explicó que le gustaría que le enterraran a 2 metros bajo tierra. Le parecía que estar al lado de gente muerta era como estar en paz, donde no hay tanto dolor. Dice que se ríe cuando la gente grita sobre su aspecto y que el dolor es como una medicina para él. Eric también se cortó la lengua a la mitad y le añadió un color gris. Además, se tatuó permanentemente en la cara unas cuencas oculares oscuras y tiene huesos que parecen dientes alrededor de la boca. El joven de 22 años continuamente recibe críticas en las calles y asusta a la gente, pero también tiene una serie de fans que constantemente le piden fotos. Número 3. Un hombre de Texas acudió al Instituto del Corazón de Texas porque padecía amiloidosis, una enfermedad que puede ser mortal. La amiloidosis es una enfermedad muy rara, de la que se han diagnosticado menos de 10 millones de personas en el mundo. En este caso, empieza a acumularse una capa gruesa y pegajosa de proteínas en el riñón, el corazón y el hígado, órganos muy importantes. Nunca se ha encontrado cura para la enfermedad,
Por eso, en marzo de 2011, cuando este hombre de 55 años dijo que tenía problemas, se preocupó. Ni siquiera un marcapasos podría salvarle en ese momento, ya que su salud era crítica. Los cirujanos se pasaron décadas intentando y fracasando en la fabricación de una máquina que no se estropeara ni provocara coágulos de sangre o infecciones. Finalmente, 2 médicos del Instituto del Corazón de Texas idearon una forma de bombear sangre por el cuerpo sin latidos. Este aparato utiliza rotores giratorios. El Dr. Billy Cohn y el Dr. Bruce Resor probaron por primera vez la idea en una ternera de 8 meses llamada Vigeo. Le extrajeron el corazón y lo sustituyeron con éxito por 2 bombas centrífugas que bombeaban sangre por su cuerpo. Cohn declaró a la radio pública nacional que, según todas las medidas que utilizaron para examinar a los pacientes, esta estaba muerta, pero todo el mundo podía ver que era una ternera sana, feliz y juguetona. Tras practicar con 38 terneras, pasaron a realizar pruebas con seres humanos y fue entonces cuando eligieron a Craig Gloss como sujeto de prueba. El daño sufrido por el corazón de Luis era tan grave que los médicos le dijeron que solo le quedaban unas 12 horas de vida. En ese momento, su esposa Linda sugirió hacer algo drástico, así que Luis aceptó esta extraña solución y salió de la operación sano y salvo. Número 4. Tiffany nunca pensó que llegaría a ser bailarina profesional. A sus 33 años, nació con el síndrome de Jacob, un raro trastorno óseo genético que suele causar una columna curvada y un cuello y torso cortos. De niña, no pensaba mucho en su enfermedad y no la trataban de forma diferente, por ello, incluso iba a clases de danza con otros niños de su barrio en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, dice que su profesora de danza fue sincera con ella, le dijo claramente que no creía que fuera posible. Tiffany tenía la técnica, las piernas, los brazos y era hermosa, pero la verdad es que no se parecía a lo que el mundo del ballet buscaba. Con el tiempo, Tiffany empezó a darse cuenta de lo diferente que era del resto de sus amigas. Les contó a las personas que las autoridades de su instituto intentaron impedir que se uniera a la banda Good. Su madre siempre luchó para que la incluyeran en las actividades estudiantiles, incluso cuando los dirigentes del instituto le decían que no. Finalmente, tuvo que renunciar a su sueño de ser una exitosa bailarina y terminó ingresando en la universidad para comenzar sus estudios en finanzas y negocios. Pero a veces daba clases de baile en Nueva York porque pensaba que no podría hacer otra cosa en la industria. Heidi, propietaria de una compañía de danza integrada para bailarines con discapacidad en Nueva York, se fijó en ella hace unos años. Sabía que quería que Tiffany se uniera a su compañía de danza, pero ella estaba nerviosa por entrar en la danza profesional con la enfermedad que tenía. Sin embargo, en 2014, finalmente aceptó y se unió a Harry Labs, donde realiza al menos 2 espectáculos al día. Dice, nunca pensé que estaría en una compañía de danza. Actuando en Nueva York, nunca imaginé que mi foto, mi cara y mi cuerpo estarían, por todo. Están ocurriendo todas las cosas que nunca pensé que pasarían. Tiffany dice que, aunque su sueño se está haciendo realidad en Nueva York, se ríen de ella y se meten con ella casi todos los días. Pero también dice que, a pesar de todo lo malo, está agradecida con su familia y amigos que están a su lado. Número 5. Paul Alexander. Paul, de Texas, no se encontraba bien un caluroso día de verano de 1952. Tenía fiebre alta y le dolía el cuello y la cabeza. El niño de 6 años contrajo polio y no pudo moverse, hablar ni tragar durante unos días. Alexander, que ahora tiene 75 años, está casi completamente paralizado del cuello para abajo, pero sigue vivito y coleando gracias a un ventilador de acero que le ayuda a respirar desde hace casi 70 años. Según el New York Post, esta es una de las últimas personas en utilizar un pulmón de acero, que era habitual en los pabellones de poliomielitis en el momento álgido de la propagación de la enfermedad. Dijo en una entrevista reciente con el narrador Mitch Summers, nunca me he rendido y no empezaré a hacerlo ahora. El hombre del pulmón de acero no se ha dejado frenar por el dispositivo médico que le mantiene con vida, al contrario, lo ha utilizado como una forma de salir adelante en la vida. Tras obtener buenas calificaciones en el instituto y ser rechazado por la Universidad Metodista del Sur,
consiguió una beca para asistir a la Universidad de Texas en Austin, donde se doctoró en Derecho en 1984. Trabajó como abogado y, en 2020, Alexander escribió un libro titulado 3 minutos para un perro, mi vida en un pulmón de acero. Este libro trataba sobre todo lo que había vivido. Trabajó en él durante 5 años, escribiendo cada palabra a mano con un bolígrafo y un palo que llevaba en la boca. En el video, contaba cómo quería hacer cosas que la gente le decía que nunca podría lograr y finalmente cumplir los sueños que siempre tuvo. Número 6. Henry Molaison. Un joven de Hartford, Connecticut, perdió la memoria en 1953, lo que dio lugar al nacimiento de la neurociencia. La amnesia de Henry Molaison fue causada por una peligrosa operación psicoquirúrgica destinada a curar la epilepsia paralizante que padecía desde niño. Para eliminar la parte del cerebro que le provocaba los ataques, se le practicaron 2 orificios en la parte frontal del cráneo. Le succionaron la mitad anterior de ambos lados del hipocampo y la mayor parte de la amígdala en forma de almendra. La operación, que en el mejor de los casos era esperanzadora, salió muy mal, y Henry, que entonces tenía 27 años, quedó incapacitado para almacenar o recordar experiencias nuevas. Siguió viviendo en el momento presente durante los 55 años siguientes, hasta que finalmente murió en 2008. Por otra parte, la tragedia de Henry puede haber sido el avance más importante en la comprensión del funcionamiento de la memoria en los últimos 100 años. Antes de su operación, se pensaba que la memoria era algo que hacía todo el cerebro. A raíz de su operación, se demostró que gran parte de la capacidad de localización estaba en un punto específico. La amnesia de Henry era clara, lo que convirtió su caso en una excelente forma de estudiar cómo funciona la mente. Tras la operación, vivió un tiempo con sus padres y luego con cuidadores, para mantener su identidad en secreto. La ciencia le llamaba HM por sus iniciales. Un joven estudiante de posgrado llamado Susan, que ahora es profesora de neurociencia del comportamiento en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y directora de laboratorio, llegó a conocerle. Casi parecía que estaban hechos el uno para el otro. Cuando Susan leyó sobre el caso de Henry en revistas médicas a finales de los 50, descubrió que sus vidas ya se habían cruzado de forma extraña. Había crecido a pocos kilómetros de él en Connecticut y de niña vivía frente al cirujano que había operado el cerebro de Henry. Era amiga de la hija del cirujano. En 1962, Susan habló de Henry como parte de su investigación. Pasaron mucho tiempo juntos durante los 46 años siguientes, pero para Henry siempre era la primera vez. Escribió una conveniente memoria titulada Permanent Present sobre el vínculo entre el científico y el sujeto. Henry lo expresó bien en una oración: es extraño, pero tienes que vivir y aprender. Tú estás aprendiendo, pero yo estoy viviendo. Y hasta aquí el video de hoy de tu canal Misterio y Curiosidades. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta y dejar tus comentarios sobre qué te pareció el video o qué otro video te gustaría ver. Muchas gracias.